Hola, vamos a continuar con nuestras clases teóricas del tema 6, fuerza y energía. En este vídeo vamos a estudiar quizá el apartado más importante del bloque correspondiente a las fuerzas, que son las leyes de Newton. Newton fue un físico inglés del siglo XVII, principios del XVIII, que probablemente está considerado como el físico más importante de la historia, porque todas las contribuciones que él hizo a la física en muchos campos diferentes pues fueron muy importantes y revolucionó la ciencia en general. Aquí a la izquierda tenéis una imagen de su obra más importante, Los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, que publicó en 1687, y es donde aparecen publicadas estas leyes de Newton. Newton es, digamos, conocido sobre todo por descubrir la ley de la gravedad, con la famosa historia de la manzana. Y bueno, nosotros aquí no vamos a estudiar a fondo ese aspecto, sino que nos vamos a centrar en las leyes de Newton. ¿Qué son las leyes de Newton? Pues las leyes de Newton son, digamos, las instrucciones, las reglas que nos van a permitir estudiar las fuerzas. Y esa es la idea principal que se nos tiene que quedar, que de alguna forma son las reglas que nosotros vamos a poder utilizar. Todas las fuerzas siguen estas reglas, que son las leyes de Newton. Vamos a verlas, son tres, vamos a verlas una por una. La primera ley, vamos a ver por un lado un enunciado oficial, digamos, que aparece en la literatura de los libros, en negro, y luego en azul aparecerá como una breve explicación o una breve comprensión de esa ley. Las leyes tienen una profundidad bastante amplia, entonces nosotros, como es la primera vez que vamos a ver estas leyes, no las vamos a estudiar en su totalidad. Vamos a ver todas las leyes, pero no vamos a ver todas las implicaciones o consecuencias que tienen, sino solamente unas pocas. Bien, la primera ley, o ley de inercia, dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no se aplica una fuerza neta sobre él. Fuerza neta significa una fuerza que no es cero, es decir, 30 newton, 25 newtons. Recordad que la fuerza se mide en newton, ya vemos por qué, por el físico inglés. Bien, ¿cómo vamos a interpretar este enunciado de la primera ley? Pues que si no actúa una fuerza, entonces el cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Esto es muy fácil de entender. Si un objeto está quieto y no se aplica ninguna fuerza, pues el objeto sigue quieto. Si el objeto se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme y nadie aplica una fuerza, pues el objeto se sigue moviendo con movimiento rectilíneo y uniforme. Así de fácil. En el momento en que se aplique una fuerza, veremos que se produce un cambio. Y eso lo explica la segunda ley. Un aspecto importante de la primera ley y que nos tiene que quedar claro es el concepto de inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la tendencia a mantener tu estado de movimiento. Tendencia a mantener tu estado de movimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque cuando nosotros nos estamos moviendo, y el ejemplo típico es en un coche, cuando nosotros vamos en un coche a una cierta velocidad y entonces hay un semáforo rojo y el coche tiene que frenar. En ese momento de frenar o pegar un frenazo fuerte, sobre todo observamos cómo nuestro cuerpo se va hacia adelante. Ese es el efecto de la inercia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos estábamos moviendo con el coche a una cierta velocidad. Como el coche tiene que pegar un frenazo por el semáforo en rojo, nosotros tendemos por la inercia a seguir el movimiento que llevábamos. Porque el frenar no es nada más que aplicar una fuerza. Entonces, hay una tendencia a seguir ese movimiento. Y eso es el concepto de inercia. Es importante que lo conozcamos. Cuanto mayor es la masa de un objeto, mayor es la inercia. ¿Vale? Bien, la segunda ley. La segunda ley nos dice que siempre que se aplica una fuerza neta sobre un cuerpo, el cuerpo sufre una aceleración que es directamente proporcional, de igual dirección y sentido que la fuerza. ¿Cómo interpretamos esto? Pues bien, que toda fuerza produce una aceleración. ¿Y cómo va a ser esa aceleración? Pues
en la misma dirección y sentido que la fuerza. Es decir, si yo tengo un objeto y recordad cómo dibujamos las fuerzas, nos colocamos en nuestro punto central, si hay una fuerza aplicada en esa dirección y sentido, va a haber una aceleración en la misma dirección y sentido. La aceleración, recordad que se escribe con la letra A. Además, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración. Eso es lo que nos indica que son directamente proporcionales. Al doble de fuerza hay un doble de aceleración. A la mitad de fuerza, la mitad de aceleración. Nos damos cuenta que la primera ley nos decía qué pasaba cuando no hay fuerza. Pues la segunda ley nos está diciendo qué pasa cuando actúa la fuerza. Para producir un cambio en el movimiento tiene que haber una aceleración. O pasar de 0 velocidad a 5 metros por segundo, por ejemplo, en ese cambio necesitamos aplicar una aceleración. O si vamos a 20 metros por segundo y queremos frenar a 10 metros por segundo, hay que aplicar una aceleración. También en los cambios de dirección, siempre que nosotros tomamos una curva, en la carretera con el coche o con la bicicleta, también estamos aplicando una fuerza, porque hay una aceleración. Nosotros solamente estamos viendo este año movimientos rectilíneos, entonces el cambio de dirección no lo hemos estudiado, pero para que lo sepáis. Y esta segunda ley también se denomina principio fundamental de la dinámica. ¿Por qué? Porque nos va a dar la fórmula que nos va a permitir estudiar y analizar los fenómenos físicos y resolver los ejercicios. Esta fórmula es la siguiente, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Le podemos poner una flechita porque se representan con flechas. Aquí tenemos la fuerza, aquí tenemos la masa y aquí tenemos la aceleración. Y esta fórmula es quizás la fórmula más famosa de la física y que nos va a permitir estudiar los distintos fenómenos. Ya veremos cómo se utiliza. Por último, tenemos la tercera ley, o ley de acción-reacción. Esta ley nos va a dar una idea de qué pasa cuando dos objetos o dos cuerpos interaccionan entre sí, se ejercen fuerzas mutuamente. Nos dice que cuando un cuerpo A aplica una fuerza sobre un cuerpo B, el cuerpo A sufre una fuerza debida al cuerpo B que es igual en módulo y dirección, pero de sentido opuesto a la fuerza que A ejerció en primer lugar sobre B. Es un poco liosa. Veamos cómo la podemos interpretar. Las fuerzas aplicadas entre dos cuerpos van en pareja. Es decir, si A aplica una fuerza sobre B, B va a aplicar la misma fuerza sobre A, pero en sentido contrario. La primera fuerza se llama acción y la segunda reacción. Siempre que tengamos dos cuerpos y uno de ellos aplica una fuerza, el otro aplica una fuerza sobre el primero. Es un proceso de acción-reacción. El ejemplo típico que nos puede ayudar a comprender cómo se da este fenómeno es cuando nosotros tenemos en el mar, nosotros dibujamos dos barcas. Aquí tenemos a una persona que sujeta un palo. Y aquí tenemos otra persona. Si la persona A ejerce una fuerza, da un empujón, digamos, sobre la pala, sobre el remo, ejerce una fuerza sobre el remo, ¿qué le va a pasar a la barca A? Pues que se va a mover, va a haber un movimiento en esta dirección. Pero, ¿por qué se produce ese movimiento? Cuando la fuerza es aplicada hacia la derecha, el sentido es hacia la derecha. Pues esto es porque aquí se produce el fenómeno de acción-reacción. Al aplicar A una fuerza sobre el remo, es decir, sobre el cuerpo B, que es remo
muchacho barca. Esa fuerza roja, la vamos a poner así, la A es roja y a la B la vamos a poner azul. Entonces, B ejerce una fuerza igual, pero de sentido contrario, sobre el cuerpo A. Es decir, esta fuerza. La fuerza azul debida a B. Y eso es lo que hace que la barca A se mueva hacia la izquierda y la barca B se mueve hacia la derecha. Creo que este fenómeno lo habéis podido comprobar en muchas ocasiones si habéis estado jugando en el mar. Otro ejemplo típico es cuando una persona choca contra una pared. Va andando o corriendo y choca. La pared lo despide hacia afuera. ¿Eso por qué ocurre? Porque hay una acción-reacción. La persona choca contra la pared, ejerce una fuerza sobre la pared y entonces la pared reacciona sobre la persona y ejerce una fuerza igual que esa persona ha hecho sobre la pared, sobre la persona. Y la persona sale despedida. Entonces, ahí es donde estamos viendo ese efecto de acción-reacción. Cuando nosotros estamos caminando, el caminar también es un fenómeno de acción-reacción, porque nosotros ejercemos una fuerza sobre el suelo y el suelo nos reacciona con una fuerza igual pero en sentido contrario. Nosotros ejercemos una fuerza al caminar que va en sentido hacia atrás, como si fuera hacia atrás, y la reacción del suelo, es decir, la fuerza que ejerce el suelo sobre nosotros, es una fuerza que va en la dirección en el sentido en el que nosotros vamos caminando. Gracias a la tercera ley de Newton, pues podemos caminar. Y bueno, hasta aquí el vídeo.